Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro y más. Hoy y más va a ser sobre temas de recuento, variaciones. ¿Qué es la combinatoria? Cuando hablamos de técnicas de recuento nos referimos al algoritmo o herramienta que nos permite contar los elementos de un conjunto o el número de subconjuntos que se pueden formar con estos elementos bajo unas condiciones dadas. Dentro de estas técnicas, la que merece una mención especial es la llamada combinatoria. La combinatoria trata de dar respuestas a los problemas en los cuales se tiene un conjunto de elementos y se quiere determinar cuántos cumplen una determinada propiedad y enumerarlos también. Si las colecciones que se desean contar aparecen una única vez, nos encontramos con la combinatoria simple, pero si se da una repetición de los elementos, nos encontramos con combinatoria de repetición. En una y otra hay tres tipos de agrupación: variaciones, permutaciones y combinaciones. Para determinar qué tipo de agrupación o agrupamiento resuelve nuestro problema de recuento, en el cual puede influir el orden, repetirse elementos o la composición de los mismos. En las variaciones, las agrupaciones difieren unas de otras en algún elemento o en el orden de colocación. En las permutaciones solo difieren entre sí en el orden de colocación. Y en las combinaciones no influye el orden, sino solamente la naturaleza de algún elemento. ¿Qué son las variaciones ordinarias? Dado el conjunto A con m elementos, se llaman variaciones ordinarias de n elementos, donde n es menor o igual que m, de los m elementos de A a todas las agrupaciones de n elementos diferentes que se pueden formar con los componentes de ese conjunto inicial A, de modo que dos de ellas son distintas y se diferencian en algún elemento o en el orden de los mismos, y la fórmula es v sub mn, que se desarrolla como este producto de factores, todo m, m-1 por m-2 hasta el último factor, que es m-n más 1. Y para una mejor comprensión voy a darte una serie de ejemplos que pasamos a resolver a continuación. Primero de ellos, en una competición de judo han quedado finalistas 4 luchadores, A, B, C y D. De cuántas maneras distintas hay de que obtengan en una última prueba las medallas de oro, plata y bronce. En definitiva, piden hacer grupos de 3 elementos a partir de un conjunto inicial de 4 elementos, donde el orden y composición afectan, porque los luchadores son diferentes. Con lo cual vamos a usar variaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3, que aplicando la fórmula me queda que es 4 por 3 por 2, que es 24 formas diferentes. El siguiente ejemplo me dice: una agencia de viajes hace circuitos por Escandinavia para visitar 7 fiordos y poblados vikingos. En cada uno de los circuitos se visitan 3 lugares distintos. ¿Cuántos circuitos diferentes puede organizar esta agencia? O bien hacer grupos de 3 elementos a partir de un conjunto inicial de 7 elementos, donde el orden y composición afectan, pues son circuitos distintos y los lugares visitados también, usamos variaciones de 7 elementos tomados de 3 en 3, que aplicando la fórmula es 7 por 6 por 5 y me da 210 circuitos diferentes. Un ejemplo más me dice: ¿cuántos números de 4 cifras distintas se pueden formar con las 9 cifras significativas del sistema decimal? Que te pongo enumero a continuación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En primer lugar, hay que saber que hay 9 elementos y que los números a formar son de 4 cifras, elementos en este caso también, donde todas ellas son diferentes, pues han dicho que sean cifras distintas. Además de que cada número varía en función del orden que tengan estas cifras. Por lo cual, como piden hacer grupos de 4 elementos a partir de un conjunto inicial de 9 elementos, donde el orden y composición afectan, como he explicado antes, al ser números distintos y el orden de colocación afecta a la diferenciación entre los números, usamos también variaciones de 9 elementos tomados de 4 en 4, que aplicando la fórmula es 9 por 8 por 7 por 6, que me da 3024 números diferentes. ¿Qué son las variaciones con repetición? Dado un conjunto A con m elementos, se llaman variaciones con repetición de n elementos tomadas de n en n. Cuando m puede ser mayor o igual o menor o igual que n, a todas las agrupaciones de n elementos diferentes que se pueden formar con los m elementos del conjunto A, de modo que dos de ellas son distintas y se diferencian en algún elemento o en el orden de los mismos. La fórmula es variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n igual a m elevado a n. Pero vamos a clarificar esto viendo una serie de ejemplos. Primero, con los dígitos del conjunto A, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? O bien hacer grupos de 3 elementos a partir de un conjunto inicial de 6 elementos, donde el orden y composición afectan. ¿Por qué? Porque el número 1, 2, 3 es diferente del 3, 2, 1 y tiene la misma composición, pero el orden afecta. Y existen números con 2 y 3 cifras iguales, como el 1, 1, 1, el 2, 2, 2, el 3, 3, 1.
Usamos, para sacar este número de ternas, variaciones con repetición de 6 elementos tomados de 3 en 3, que no es ni más ni menos que 6 elevado a 3, que me da 216 ternas diferentes, es decir, 216 agrupaciones de 3 cifras distintas. Un ejemplo más. ¿Cuántos números de 2 cifras existen en el sistema decimal? Trabajamos con el conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De los que empiezan por el 0, conforman los 10 números iniciales de la primera centena de números, ¿no? De los 100 primeros números. Y luego con las 10 cifras que hemos dado en este conjunto se pueden hacer todos los números de 2 cifras que hay en la primera centena, que es hacer grupos de 2 elementos a partir de un conjunto inicial de 10 elementos, donde el orden y composición afectan, pues los números pueden repetirse y el orden influye. Vamos a usar variaciones con repetición de 10 elementos tomados de 2 en 2, que es 10 elevado al cuadrado, que es 100. ¿Qué pasa? Que esto incluye los números que empiezan por 0, porque no los he podido discriminar. ¿Qué sucede? Que como al principio dijimos que había 10 números iniciales que empezaban por 0, para hacer números de 2 cifras que sean significativos, hay que hacer las variaciones con repetición de 10 elementos tomados de 2 en 2, menos 10 números iniciales, y me va a dar un número total de 90 números de 2 cifras que existen en el sistema decimal. Más ejemplos con variaciones. El primero de ellos dice que en una quiniela de fútbol de 14 resultados, sin tener en cuenta la calidad de los equipos, es decir, que no importa la clasificación, ¿cuántas quinielas distintas pueden darse? Primero notamos que los resultados posibles en un partido son 1, 2 o X, y que hay 14 partidos que se disputan en la jornada, en cada una de ellas. Aquí el orden importa, pues hay 3 resultados diferentes posibles en cada partido y hay 14 de estos. Como piden hacer grupos de 14 elementos a partir de un conjunto inicial de 3 elementos, que son 1, 2 y X, donde el orden y composición afectan, pues pueden haber partidos con un mismo resultado en la misma quiniela y además hay 14 partidos distintos en cada jornada, usamos variaciones con repetición de 3 elementos tomados de 14 en 14, que no es ni más ni menos que 3 elevado a 14, que da un número muy grande de quinielas, que son 4.782.969 quinielas posibles. Siguiente ejemplo me dice, o me preguntan, de cuántos modos pueden 6 caballeros escoger su cabalgadura entre 8 caballos disponibles para dar un paseo. Como piden hacer grupos de 6 elementos a partir de un conjunto inicial de 8 elementos, que son los 8 caballos, siendo todos estos distintos, diferentes entre sí, pero donde el orden y la composición afectan. Al ser diferentes, tomo variaciones ordinarias de 8 elementos tomados de 6 en 6, que me da 40.300 formas diferentes de escoger las cabalgaduras. Uno más sería, si lanzamos 3 monedas, ¿cuál es el número de resultados posibles que podemos obtener? Bien, aquí piden que hagamos grupos de 3 elementos a partir de un conjunto inicial de 2 elementos, que son cara y cruz, donde el orden y la composición afectan, pues existen ternas donde hay resultados con caras y cruces repetidas, hasta 2 y 3 veces, con lo cual usamos variaciones con repetición de 2 elementos tomados de 3 en 3, que es 2 elevado al cubo, que son 8 ternas diferentes. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro en YouTube, donde puedes encontrar este canal, o bien simplemente clica a este código QR. O bien puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota, a la cual puedes acceder o con este link o bien con este código QR, a través de ese código QR, mejor dicho. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.